Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Una vez más estamos aquí para estudiar la palabra de Dios. Yo te invito a que estudiemos la palabra juntos y si no, posteriormente, como lo comentamos siempre, toma tu Biblia y analiza las citas que leemos para que el Señor Dios te hable. Amén. Qué hermoso es estudiar la palabra de Dios. Cada vez que estudiamos la palabra de Dios, descubrimos algo nuevo. Dios es maravilloso. Este libro, no hay ningún otro libro como este, que es una palabra viva, la palabra de Dios. Hoy tenemos un tema interesante. Seguir a Dios cuesta. Amén. Seguir a Dios requiere de una decisión firme, de querer realmente conocer a Dios, de querer realmente la salvación, de querer realmente tener a Dios dentro de nuestro corazón. Amén. Yo te invito pues en el amor de Cristo a que veamos estas citas de la Biblia. Amén. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén. Dice Lucas 14, 25 al 32. Amén. Dice, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, y mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo necesario para hacerla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que la vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía embajada y le pide condiciones de paz. Amén. Dice la palabra de Dios, no quiere decir exactamente que aborrezcas a tu padre, a tu madre, a tu hermano. Amén. No, lo que nos está diciendo, que Él debe de ser siempre en primer lugar. Dios debe de estar siempre en primer lugar porque todo lo que nos rodea, incluyendo esposa, madre, hijos, amigos, todo es dado por Dios. Amén. Todas las cosas son de Dios. Y dice, y el que no tome la decisión de tomar su cruz y seguirme, dice, no es digno de mí. Amén. Entonces dice que nos pone un ejemplo. Dice que quien que va a construir no ve si realmente tiene lo necesario o el recurso suficiente para concluir esa obra. Muchas veces nosotros hacemos lo que dice la palabra de Dios. Vemos una finca inconclusa de alguien que conocemos y dijimos, mira, empezó y no la terminó. Amén. También dice que quien que va a la guerra en contra de uno que viene con 20,000 y este con 10,000, dice, no considera las condiciones y si ve que no es posible, dice, mejor mandar una embajada a pedir paz o a pedir otro tipo de condiciones de negociación. Amén. Entonces la palabra de Dios nos invita en el amor de Cristo a que tomemos una decisión. Si vamos a seguir a Dios, entonces hagamos lo que dice la palabra de Dios con determinación, con fe, esperando la corona de victoria, esperando estar un día en el reino de los cielos con Él. Amén. ¿Requiere de un gran esfuerzo? Claro, sí, porque tenemos que dejar, abandonar las cosas del mundo que a Dios no le gustan. Amén, pero vale la pena. Vamos a Hechos 5, 1 al 11. Amén. Hechos 5, 1 al 11. Dice la palabra de Dios. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiendo también su mujer, y trayéndolo solo una parte, y la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder.
¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que oyeron, y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y lo sacaron, lo sepultaron. Pasado un lapso, como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había sucedido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que sepultaron a tu marido, y te sacarán a ti. Y al instante cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino un gran temor sobre la iglesia, sobre todos los que oyeron estas cosas. Amén. Antes de que baje el Espíritu Santo sobre los discípulos, donde dice que estaban reunidos en la Hermosa, que había alrededor de 220 personas, incluyendo a María, la madre de Jesús, estaba también ahí junto con ellos. Amén. Dice la palabra de Dios, cuando Dios se iba a ir, le dijo a Pedro: manténganse juntos porque va a venir el Consolador. ¿Por qué? Porque se quedaron tristes, porque se fue su maestro. Pero dice que pocos días, 6, 7 días, vino el Espíritu Santo en aquel lugar y les dio lenguas que hablasen. Y entonces todos salieron a predicar llenos del Espíritu Santo, con poder y sin temor. Amén. Y se hizo una gran comunidad, se hizo un grupo, empezó a crecer los que creían en Cristo. Amén. Entonces las personas empezaban algunas vendían sus casas y llevaban el fruto de la venta y lo ponían a los pies de los discípulos, y los discípulos lo repartían conforme a la necesidad de cada quien. Pero Ananías vendió su casa y sustrajo una parte del dinero, y la otra parte la entregó a Pedro. Y Pedro le dijo: ¿por qué has mentido a Dios? Nos puedes engañar a nosotros, pero a Dios no. Y en ese momento murió, y enseguida vino su esposa y también murió por esa situación. Amén. Seguir a Dios cuesta. ¿Qué cuesta? Que seamos honestos. A Dios no lo podemos engañar. Nosotros podemos engañar a los hombres, pero a Dios no lo podemos engañar. Amén. Ananías quiso engañar, sustrayendo un poco del dinero de la casa, y le dice: Pedro, ¿no se te quedaba a ti todo? ¿Acaso no era tuya la finca? ¿Por qué tenías que traerlo? Entonces, cuando nosotros llevemos a Dios o demos a Dios, debemos de darlo todo, sin retener nada. Por eso dice la palabra de Dios, que aquel que no niegue a su madre, hermano, esposa, hijos, y ponga a Dios en primer lugar, no es digno de él. Amén. Por eso tenemos que seguir a Dios, lo tenemos que seguir con todo el corazón. Dice que nosotros honremos y glorifiquemos a Dios, y Él se hace cargo de todas nuestras cosas. Amén. Y Dios es bueno. Y eso es cierto, porque la palabra de Dios es fiel, es real. Dios no miente. Amén. Bien, vamos en Hechos 7. Hechos 7, 55, 60, dice la palabra de Dios. Amén. Dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Amén. Cuando los discípulos empezaban a predicar ya a más personas la palabra de Dios, dijeron: necesitamos encontrar personas piadosas, entregadas a Dios, para que sirvan a las viudas, a los huérfanos. Amén. Para que nosotros podamos predicar la palabra de Dios.
Entonces encontraron a uno de ellos, Esteban. Esteban, alguien que amaba a Dios con todo su corazón, con toda su alma, amén, y lo acusaron de mentir, de blasfemia, conforme a sus leyes, así como acusaron a Jesús. ¿Y qué hicieron con Esteban? Lo sacaron de la ciudad, dice la palabra de Dios, porque él les hablaba de Dios. Y lo apedrearon hasta la muerte, y dice que ahí estaba un joven llamado Saulo y que aventaron sus ropas a los pies de Saulo. Sabemos quién es Saulo. Saulo, Pablo de Tarso, aquel que perseguía a los cristianos, a los que seguían a Jesús, para llevarlos a la cárcel o para que los mataran. Amén. Pero Dios después lo hizo un guerrero de la palabra de Dios, y de verdad que Saulo trabajó mucho predicando la palabra de Dios a los hombres. Amén. Seguir a Dios cuesta. Esteban siguió a Dios y fue a la muerte. Una muerte horrible. ¿Tú te imaginas apedreado hasta morir? Es terrible, pero vale la pena. Vale la pena seguir a Dios, vale la pena esforzarnos, vale la pena tener una relación con Dios. Dice la palabra de Dios que aquel que pierda su vida buscando de Dios, dice que no la pierde la gana, porque a nosotros nos preocupa la muerte carnal, pero a Dios le preocupa lo espiritual, porque la muerte carnal es por un tiempo, pero la vida espiritual es por toda una eternidad. Y eso es a lo que te estamos invitando, a que busquemos a Dios para que le demos la honra y la gloria. Amén. Y tengamos un día esa victoria con Él en el cielo. Vamos a Mateo 10. Mateo 10, 16 al 25. Amén. Mateo 10, 16 al 25. Dice la palabra de Dios aquí en Mateo 10, 16. Dice: He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles, que somos nosotros. Amén. Nosotros no somos judíos, somos gentiles. Dice: mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Amén. Dice, bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia lo llamaron Belzabú, cuánto más a los de su casa. Amén. Si al mismo Dios dijeron que era el diablo, que Jesús era el diablo, que tenía Satanás, dice, ¿qué más pasará con ustedes? Amén. Así es. En aquel tiempo los que seguían a Cristo eran perseguidos, eran llevados a la cárcel, y sabemos de lo que pasó en Roma, que los echaban al estadio y les soltaban los leones para que se los comieran. Hablamos de las catacumbas. Todos los cristianos vivían en cuevas debajo en Roma porque tenían miedo a ser asesinados. Hubo una gran persecución, y esa persecución todavía sigue a los que siguen a Jesús, al Cristo, a Jesús de Nazaret. Amén. Odia mucha gente a los cristianos, a los que siguen a Cristo, se les odia, son rechazados porque no honran a ídolos
hechos por manos de hombres, porque honran a aquel que vino y murió en una cruz por ti y por mí. Amén. Entonces somos odiados. Y aquí dice la palabra de Dios que seremos aborrecidos por causas de su nombre. Dice, pero no se preocupen, los llevarán presos o los llevarán aquí y allá, pero no se preocupen porque el Espíritu es el que hablará a través de ustedes. Dice, y seréis aborrecidos por tu propia familia. ¿Por qué? Por seguir a Dios. Amén. Por seguir a Jesús de Nazaret, que es al que le debemos de dar honra y gloria, porque es el que murió en una cruz por ti y por mí para darnos vida eterna. Él vino a pagar por los pecados de nosotros. Él vino a pagar por todo lo que nosotros hemos hecho mal. Dice su palabra, si nosotros creemos en Jesús, nos reconocemos pecadores y le damos la honra y vamos al bautismo en el nombre poderoso de Jesús, dice la palabra de Dios que nosotros nos convertimos en hermanos de Jesús, por lo tanto, hijos de Dios. Amén. Y las personas sí odian a los cristianos, los odian, pero dice la palabra de Dios que no te preocupes. Él lo dice aquí que vamos a ser odiados, pero ¿qué importa? Lo importante es que alcancemos la salvación. Lo importante es que alcancemos la misericordia de Jesús, de aquel que murió en la cruz por ti y por mí. Amén. Lo de este mundo, todo se va a acabar. Lo que pase aquí es un cero a la izquierda. Yo creo que lo importante es que conozcamos qué dice la palabra de Dios y que sigamos a Cristo, a Jesús de Nazaret, al que murió en la cruz. Él es el único que da salvación. Nadie más nos lleva a la salvación. El único se llama Jesús de Nazaret porque Él entregó hasta la última gota de su sangre para perdón de tus pecados. Amén. Todo el que en Él crea. Dice, para que no se pierdan, sino para que tengan vida eterna. Amén. Bien, vamos a Romanos. Romanos 1. Amén. Romanos 1, 18 al 22. Amén. Dice la palabra de Dios en Romanos 1, 18. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Amén. Dice la palabra de Dios. ¿Cuántos conocemos de la palabra de Dios y no hacemos lo que Dios quiere? No hacemos lo que Dios manda. ¿Por qué? Porque lo tomamos con una ligereza, porque no le damos ese valor, porque no le damos esa importancia. Entonces, Dios nos invita pues a que seamos esforzados, a que entendamos que seguirle cuesta. ¿Qué cuesta? Te pongo un ejemplo simple. Alguien te puede invitar con mujeres o con hombres, depende que sea tu género, o te pueden invitar a la iglesia, ellos te pueden invitar a tomar, a drogarte, al mundo. ¿Y qué decides? O muchas veces, ¿qué decidimos? Mejor ir a la fiesta, mejor ir a donde hay droga, alcohol, donde hay malas palabras, donde según tú te recreas. Amén. Ir a alabar a Dios, como que es pérdida de tiempo, qué aburrido, tanto tiempo, estar ahí. La gente no quiere. La gente quiere algo que le distraiga, algo que le dé felicidad al momento. Pero es una felicidad vana, es una felicidad que pasa. Y la felicidad que ofrece Dios es para siempre. Amén. Es la vida eterna, dice. Sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Amén. Nosotros a veces no queremos escuchar la palabra de Dios. No queremos adentrarnos en las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque las cosas de Dios tienen una ordenanza. Las cosas de Dios dice que si no eres
capaz de aborrecer a tu madre, a tu hermano, a tu esposa, por él, o tomar tu cruz y seguirlo, no eres digno de él. Amén. Entonces, seguir a Dios cuesta. Seguir a Dios tiene su recompensa, pero también tenemos que aplicar la palabra de Dios y tenemos que esforzarnos. En un tema que veíamos el otro día, decía la palabra de Dios: quien hace lo que yo le digo es mi amigo. Eso dice Jesús. Quien hace lo que yo le digo es mi amigo. Hagamos lo que Dios quiere para ser amigos de Dios. Amén. Bien, para concluir, vamos otra vez a Hechos 5:28. Amén. Hechos 5:28. Dice Hechos 5:28, dice, diciendo: no os mandamos estrictamente que no os enseñases en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis. Estaba hablando con el Sanedrín, Pedro. Y colgaste de un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Amén. Está Pedro delante del Sanedrín y los toman prisioneros, se los llevan de la iglesia, la hermosa. ¿Por qué? Porque dicen que estaba un paralítico a la entrada que pedía limosna, y cuando pasa Pedro, él les tira la mano para pedir limosna, y va Pedro y Juan, y Pedro le dice: no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y dice que él entró saltando y brincando, y todos se gloriaban porque sabían y lo conocían, que él tenía ahí 40 años en la puerta de la entrada de la iglesia, pidiendo limosna. Amén. Y querían levantar a Pedro en brazos, y a Pedro les dijo: no. Quien hizo esto es Jesús de Nazaret. Amén. En ese nombre, Jesús de Nazaret. Y de ahí fueron tomados prisioneros, y les dicen los del Sanedrín, los que mandaron crucificar a Jesús, dice: ¿no les hemos dicho que no prediquen en ese nombre? Ya llenaron todo por aquí del Cristo. Y aquí dice Pedro, les dice: es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. Entonces, así nosotros tenemos que ser valientes. Tenemos que defender el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos que Jesús de Nazaret. Por eso es importante que leamos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos habla bien claro quién es el único que da salvación. Amén. ¿Y qué tenemos que hacer? Ser bautizados en el nombre de Jesús. En el primer sermón de Pedro, en Hechos, lo leemos. El primer sermón de Pedro está en Hechos 2, que dice Pedro, Hechos 2:36 en adelante, dice: sepa pues ciertísimamente, Hechos 2:36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. ¿En qué nombre debemos de ser bautizados? En el nombre de Jesucristo. Amén. Yo te invito pues a que analices estas citas que leímos, y que le demos la honra y la gloria al que vive. Amén. Y que sea de edificación estas citas, este estudio que estamos leyendo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, Dios bendiga a tu familia, tu trabajo, tu casa, y cuide tu entrada y tu salida. Amén.
y hasta el próximo video.